Ya estamos acá. Espérame, te voy a renombrar. Bueno, espero que hayamos tenido... no me ven, no me ven, no me ven. Espérame. Ya estoy aquí, ¿me ven? Sí, pixelada. Bueno, ok. Bueno, espero que hayan tenido este break para retomar nuevamente porque sabemos que es muchísima información. Por supuesto, esta es la oportunidad para decirte, Ansisa, Natalie y a todos sus representantes comerciales, que por supuesto nosotras estamos prestas a apoyarlos. Si tienen alguna duda o algo, nos las pueden canalizar a través de Natalie, Ansisa. Por supuesto, la idea es que ustedes dominen perfectamente toda la estructura de los dos textos, tanto de compresión como de producción, pero también puedan empezar a ustedes mismos rescatar como esas cosas o esos elementos diferenciales que son definitivamente fundamentales para el momento en que vayamos a abordar a cualquier docente. Eh, bueno, ustedes se preguntarán por qué no hicimos la presentación de la estructura desde primero. Pues lo quisimos separar porque especialmente para el grado primero, así como lo venía manejando tradicionalmente o lo viene manejando tradicionalmente la editorial, pues se tienen dos propuestas para el grado de primero. Uno para un curso inicial, o sea, un lenguaje muy básico que casi podría sugerirse que en algunos colegios sería como un transición porque tiene casi todos los elementos de la adquisición de la lectura, de los elementos, perdón, del proceso de lectura y escritura, sí que nosotros conocemos eventualmente. Sin embargo, y el avanzado sí es un primero, regular, como nosotros lo conocemos en muchas de las instituciones, y que por supuesto pueden darle la continuidad dentro de la propuesta. Para el caso del inicial, una de las, digamos, uno de los grandes cambios frente a la estructura que hemos venido manejando y que revisamos y revisamos antes de irnos al receso, es que aquí, y lo coloco entre comillas acá, el libro que tiene un poco más de protagonismo, o donde está el grueso de las actividades, si me lo permiten decir de esa manera, es el texto de adquisición del código escrito en el inicial, justamente por lo que les estamos mencionando, que viene siendo como una transición donde se consolidan los procesos de lectura y de escritura de los estudiantes. Y el comprensión viene a complementar y a empezar a desarrollar pues esas habilidades que nosotros necesitamos que ellos tengan frente a la adquisición del lenguaje en general. Ya ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle. El avanzado sí vuelve a tener la estructura de comprensión y producción, pero con un elemento adicional también, que es la adquisición del código escrito, porque aún estando en un primer tradicional, se conservan, se deben trabajar esas estructuras gramaticales, esas estructuras fonéticas que los estudiantes necesitan, sobre todo en el tema de combinaciones y algunas otras que son un poquito más complejas para los estudiantes. Entonces, vamos a entrar en materia. Dicho esto, entonces vamos a empezar por la estructura del inicial y luego iremos a la avanzada. Adquisición del código escrito. Listo. ¿Tú, Bueno, Luisa, o yo? Bueno, tú, Luisita, yo te voy ayudando y ahí vamos haciendo la gra- cosa. Ujú. gracias, Clau. Bueno, este libro inicia, es, pues lo sugiero y lo sugerimos, sobre todo para el sector oficial, en donde en muchos colegios, en primero es que los niños aprenden a consolidar este proceso de lectoescritura. Entonces, digamos que este inicial, pues varía, yo sé que todos los colegios públicos varían, pero en muchos la realidad es que el niño aprende a consolidar este proceso de lectoescritura en primero. Entonces, pues es una sugerencia y también lo pensamos desde allí. Este libro, que va a ser el libro, como lo decía Claudia, el libro grande, el libro macro de primero inicial, tiene cuatro ejes principales, que son, como su nombre lo indica, adquisición del código escrito, producción oral,
producción escrita y conocimiento de la lengua. Y ya les vamos a explicar con detalle a qué se refiere cada uno de estos ejes. También contamos con una sección de evaluación que se llama ¿Cuánto he aprendido? Entonces, ¿cómo visualizamos? Este libro tiene una estructura completamente diferente a los que veníamos manejando y unos ejes completamente diferentes. Ya no está ni prueba saber, ni cátedra de la paz, ni técnicas de estudio, pues porque sabemos que en este grado, digamos que, aunque esos elementos son muy importantes, en este grado es fundamental, fundamental que los niños adquieran un proceso de lectoescritura, esas bases de conciencia fonológica, esas bases de reconocimiento de las letras, de escritura, bueno, todo este proceso. Quiero complementar un poquito antes de que avancemos en cada uno de los ejes que ustedes tengan en cuenta, porque eso seguramente también va a ser motivo de consulta en algunas de las ocasiones y en algunas de las instituciones. Y es el método que se trabaja para desarrollar la lectoescritura, si el tradicional o qué otro, porque además el tradicional está muy posicionado a pesar de muchas circunstancias y muchas propuestas innovadoras, pero sigue siendo recurrente, entonces los profesores se fijan que esté toda la secuencia de las letras, perdón, que esté la secuencia de las letras, entonces que empiece por las vocales, que empiece por la M, por la P, por la S, por la L, bueno, es lo que nosotros ya sabemos, y ese se mantiene acá para que ustedes lo sepan. Sin embargo, también nosotros, para que la propuesta, por supuesto, tenga el valor y la innovación que queremos y digamos esos cambios de algunos paradigmas frente a los procesos lectoescrituras, también incluye elementos del método globalizado. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a encontrar en el desarrollo de las unidades textos que posiblemente tengan letras que ellos no estén viendo en el momento. Entonces, de pronto la profesora va a decir, no, pero es que este texto tiene la X, la M, la P, la Z, cosas que todavía no hemos visto. Pero entonces, nosotros trabajamos mucho las imágenes y asociadas con el texto y los niños empiezan a trabajar por asociación, por la misma posibilidad que ellos tienen de lectura de lo que hablaba en la sesión pasada, Luisa, de su propio entorno, o sea, ellos se familiarizan, o sea, es un ejemplo que todo el mundo utiliza, pero pues igual es el ejemplo que nos sirve a todos. Seguramente los niños están empezando a su proceso lectoescritor y van por la calle y ya saben que en esa etiqueta o en ese aviso de la calle dice Coca-Cola o que dice éxito o que dice, entonces ellos aunque no conozcan el significado de todas las letras o la utilización de cada una de las letras, ellos ya pueden hacer una lectura. Entonces cuando uno parte de que el estudiante lee todo el tiempo, lee textos continuos y discontinuos, ya la lectura, pues el proceso de lectoescritura es mucho más sencillo. Sí, entonces aquí está incorporado, están integrados esos dos elementos dentro del proceso para que ustedes también lo sepan. ¿M? También nos apoyamos, discúlpame Luisa, también nos apoyamos muchísimo en ahí la profesora, porque sabemos que ahí sí necesitamos que la profesora sea muy juiciosa o el profesor sea muy juicioso. Ustedes van a encontrar que los textos dicen, pídele a tu profesora que te lea el siguiente texto, ¿sí? Entonces, eso necesitamos que los profesores lo puedan hacer, que sean, digamos, muy acuiciosos y digan, sí, lo voy a hacer la lectura, le voy a ayudar a los estudiantes y ellos van a empezar a incorporar en su vocabulario palabras nuevas que luego al escribirlas, al llegar a la parte ya de la grafía, ellos la van a poder desarrollar sin ningún inconveniente. Es como lo que ustedes han escuchado, que todos hemos escuchado, que lo primero que los niños aprenden a escribir es su nombre, porque emocionalmente pues están ligados a él. Independientemente a que el nombre tenga un montonón de letras que él no conoce, él ya lo va a poder hacer y lo va a poder escribir. Digamos, ese es el mismo principio del método global. ¿M? Entonces, sigamos. Ah, bueno, con respecto a lo de la evaluación, Luisa, discúlpame, porque tú dices, aquí no hay prueba de saber. Pues no, prueba de saber propiamente dicha, o sea, con toda la estructura, no, pero sí está el cuanto he aprendido, que es la base para que el estudiante se esté evaluando y viendo cuál ha sido su nivel y su porcentaje, su nivel de avance. Entonces, como ustedes se dan cuenta, acá la evaluación es constante, es permanente y además fomenta pues lo que nosotros hemos hablado y hemos estado insistiendo sobre todo el proceso o sobre toda la propuesta, que hay un tema de la autonomía en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo aprendo? Pues evaluándome, ¿sí? Todos sabemos que la evaluación es fundamental, pero sobre todo la evaluación que es reflexiva, que aporta, ¿sí? Que es real frente a los procesos que se están avanzando. Entonces,
Sigue, Luisa, ya. Listo. Y pues otro elemento importante de esta propuesta completa, tanto el de adquisición del código escrito como el de comprensión, es que es algo motivador, como lo decía Ancísar. Para el aprendizaje es fundamental la motivación y aprender a leer y a escribir es un proceso complejo y en ocasiones para algunos niños se les dificulta muchísimo. Entonces buscamos también que las actividades fueran llamativas, hay muchísima imagen, es muy colorido. Buscamos que este proceso de lectoescritura y de adquisición del código escrito sea de una forma sencilla, agradable, que el niño se sienta apropiado de su libro y que se sienta muy, muy a gusto con él y pues aprenda de una manera mucho más motivada y sencilla. En el anterior, Clau, en la adquisición del código escrito, bueno, ustedes van a encontrar este icono en varias páginas del libro, porque lo que decía Claudia, vamos a ver el reconocimiento de cada letra. El niño va a adquirir una conciencia fonológica. ¿Y qué es esto? Que el niño comprenda cómo se escribe la letra, cómo suena. Entonces van a haber muchísimas actividades de repetición porque se necesita muchísima ejercitación y volver a la letra. Algo que yo veo también muy a favor de la propuesta es que tiene bastantes ejercicios. A veces encontramos un libro y las vocales son 2 páginas. Entonces al profesor le toca ir a imprimir, le toca complementar porque el libro no le da el número de actividades que él necesita. En este libro vamos a encontrar que por la mayoría de las letras vamos a encontrar un buen número de actividades. Entonces por cada vocal nos tomamos el tiempo de que el niño haga el reconocimiento porque no es solamente coger una letra y hoy vimos la O, por ejemplo, y en una clase ya quedó aprendida, siendo que es un proceso de ejercitación y de refuerzo. Entonces van a encontrar muchísimas actividades de ejercitación para que el niño refuerce y pues además, como lo mencionaba Claudia, se combina con el método global. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, Valga perdónenme la la redundancia, redundancia. valga la redundancia. Acá tenemos un ejemplo con empaques que es propio del método global, donde el niño debe reconocer la vocal I. Y también rescatamos, pues, digamos que la efectividad del método tradicional, porque el método tradicional es muy efectivo, porque los niños aprenden a leer un poco más rápido que a través de este método global. Y antes el niño de llegar a este ejercicio ha hecho la grafía, ha escuchado a su maestra, la ha pronunciado. Entonces estamos garantizando que el niño realmente adquiera una conciencia de ese proceso de lectoescritura, no solo de codificación, sino también de comprensión. Y la producción oral también la retomamos aquí. En este caso, como lo sabemos, hay un cambio. La producción oral de segundo a quinto está en la cartilla de escritura y acá la producción oral está en el código escrito. ¿Por qué lo dejamos acá? Porque el niño antes de escribir primero habla, ¿cierto? Y es fundamental el habla en el proceso de lectoescritura. Entonces quisimos retomarlo y ponerlo acá como parte de ese proceso de aprender a leer y escribir. Y los estudiantes tienen actividades de diferentes formas de producción oral, son muy relacionadas con su cotidianidad. Acá, por ejemplo, antes había unos trabalenguas, el estudiante debe compartirlo con los niños, en los trabalenguas refuerza esto de las combinaciones, le damos unos tips para que él aprenda a expresarse en público y pues les ponemos ahí unas actividades para que refuercen también ahí todo este aspecto de producción oral. Con respecto, voy a aquí un paréntesis chiquitito que es más como de forma, ¿no? No, no tan de fondo. Em, lo del tipo de letra que les mencionaba, para este proceso, cuando los niños deben completar las líneas y todo, nosotros les dejamos a ellos siempre en la imagen de inicio de cada una de las letras. En la M le damos la opción un renglón para la script y un renglón para la cursiva. Una de las letras que más se privilegia en todos los textos, como ustedes se dan cuenta, pues es la letra script, que es la que tiene mayor
presencia en la vida cotidiana de todos nosotros, ¿sí? No, es muy raro que digamos en nuestro, ya cuando avanzamos en nuestros procesos de educativos, incluso profesionales, encontremos documentos escritos en cursiva. Las ventajas de la cursiva, pues nosotros sabemos que son básicamente evitar algunas dificultades en la posición de las letras, dislexia, bueno, todo eso. Sin embargo, la que los estudiantes deben leer, digamos, de alguna manera muy fácil es la letra script, que es con la que van a tener mayor acercamiento contextual, ¿sí? Pero en los renglones, por ejemplo, en este caso que Luisa nos estaba mencionando acá, que deja los espacios para que los estudiantes complementen el texto de acuerdo con el referente que tuvieron de los anteriores trabalenguas, pues la maestra puede utilizar la letra que quiera, ¿sí? O sea, el niño escribe en la letra que el colegio tenga establecida dentro de su modelo pedagógico, dentro de su proyecto educativo. Entonces ahí no hay, digamos, espacio para enmarcarlos o casarlos solamente con un tipo de letra, sino que pues finalmente el que decide ahí es el profesor, ¿sí? Bueno, la producción escrita, ¿por qué lo separamos? Digamos que el proceso de codificación es diferente porque es un poco más letra por letra, pero no nos habla de estructuras de textos. Acá ya estamos acercando en producción escrita al niño a diferentes tipos de textos. Obviamente él no nos va a escribir un texto muy grande porque hasta ahora está aprendiendo, pero en este ejemplo que pusimos acá, lo ponemos a transcribir. Entonces le decimos acá, mire, acá hay unos ingredientes y hay unas instrucciones. Entonces él ya sabe que acá va a escribir una receta, va a repetir acá y le damos el renglón, que este renglón se repite bastante en muchas actividades, pues para darle facilidad a los docentes y también para que los niños puedan aprender. A los docentes nos interesa mucho que el niño escriba con una letra bonita, que aprenda, y en este grado es fundamental que ellos aprendan a escribir de forma ordenada, pareja. Entonces, por eso también les facilitamos este tipo de renglones y ellos ya se van acercando a estos ejercicios de producción escrita, van a escribir también una nota. Bueno, hay diferentes actividades que ya lo acercan más a las diferentes tipologías textuales. Entonces hay noticas, hay recetas, textos muy sencillos, pero que le brindan al niño la posibilidad de expresarse de forma escrita dentro de sus posibilidades y su desarrollo. Y en esta producción traemos nuevamente, nosotros de pronto vamos a ser insistentes en algunos elementos del método global, es justamente por eso, pues porque desde la imitación los estudiantes aprenden, ¿sí? Entonces acá, como dice Luisa, en este ejercicio específico que colocamos de ejemplo, los niños tienen que escribir la receta de las fresas con crema, ¿no? Que seguramente algún niño en algún momento lo ha comido y si no, seguramente le va a generar como la idea de querer hacerlo y querer probarlo. Entonces, cuando el niño escribe, la idea es que también la maestra o el docente le esté ayudando a entender qué es lo que dice ahí. Entonces, cuando, por ejemplo, uno manejaba el método global, que por supuesto tiene muchísimos elementos, uno de esos elementos era ayudarle al estudiante a comprender a partir de la lectura, ¿sí? Entonces, o hacer el trabajo inverso, que el estudiante tratara de escribir, aunque no fueran fonemas o grafías que él interpretara adecuadamente o correspondieran al símbolo que está aprobado, pero uno trataba de hacerle la traducción para cuando él iniciaba. Entonces, esa imitación y ese intento de querer decir las cosas a través de los símbolos ya formales o informales también forma parte de la escritura y ayudan también, pues obviamente con el tema de la comprensión. ¿Mm? Y bueno, esta sección de conocimiento de la lengua la incluimos porque hay muchos profes, como ustedes lo mencionan, pues que continúan diciendo, no, es que en primero tenemos que ver determinados contenidos. Entonces quisimos incluirlo, pues porque los profes también pues son muy importantes para nosotros y pues acá en este grado se puede adaptar muchísimo más fácil y en los otros libros pues también lo estuvimos presentes. Entonces acá, conocimiento de la lengua va a ser en la unidad número 4, pues porque sabemos que el niño en las primeras unidades hasta ahora está aprendiendo a reconocer el código, las letras, su sonido, a formar palabras y pues no le vamos a llegar de una
hablar de qué es un sustantivo común y un sustantivo propio. Sin embargo, los vamos acercando a este conocimiento de la lengua, le podemos sí, hablar de las mayúsculas, de las minúsculas, y pues ahí es esta unidad, esto siempre va a estar el conocimiento de la lengua hasta el final de la unidad, y pues son algunos contenidos relacionados con gramática y semántica, con ejercicios muy sencillos de aplicación, de mucha imagen, que ya se les va a facilitar a ellos cuando lleguen a grado segundo, más adelante ya van a tener un referente. También, antes de pasar, no, todavía no has terminado, cuando termines ahí. ¿El cuánto ha aprendido? Ujú. Y cuanto he aprendido que, como ya lo había mencionado Claudia, pues es un ejercicio de evaluación, nos permite ver el niño de qué forma se ha apropiado de los contenidos, de los aprendizajes, de los saberes que estaban anteriormente. Generalmente partimos de un texto, hay muchas actividades. eh, También de evaluación no es solo una página, sino que son varias páginas, entonces hay mucho ejercicio que realmente en estos grados es fundamental. Entonces, yo creo que también va a ser algo que a los profes les va a gustar mucho. Antes de pasar al otro libro, quisiera comentarles que ya, em, en estos libros iniciales, como también, como en el inicial y en el avanzado, como también la idea es que los estudiantes pues vean su libro como algo que les guste nuevamente, o sea, la parte motivacional, como les hemos mencionado. Al inicio de cada unidad hay una actividad, que eso lo traía la propuesta anterior y se recuperó para esta. En el caso, trae una imagen que ocupa dos páginas, ¿sí? O sea, y ahí cuenta una historia, ¿sí? Entonces ahí se le pide a los estudiantes que hagan alguna alusión a la ilustración, que de pronto, no sé, le coloquen nombres a los personajes, teniendo en cuenta las letras que hemos visto, sí, ese tipo de cosas. Incluso en uno de los libros, si no estoy equivocada, también hay unas recomendaciones, bueno, no me acuerdo si es en el inicial o en el avanzado, hay unas recomendaciones de uso de parque, porque también todos los procesos de lectura que desarrollamos, como les hemos mencionado, tienen un propósito, ¿sí? Entonces, a través de esos también generar conciencia frente a algunas situaciones que los estudiantes pueden enfrentar, y entre más chiquitos, pues también. Entonces, en esa especial del parque que les estoy mencionando, ellos se les dice cuáles son las recomendaciones que tiene que tener, por ejemplo, no hablar con extraños, permitir que los juegos sean utilizados de manera en turnos, sí, esas cosas para que los estudiantes también empiecen a adquirir como esas habilidades sociales que nosotros tanto les hemos mencionado. Ahora vamos al libro de comprensión. Como les mencionamos desde el inicio, esta es la que en esa propuesta inicial correspondería a la cartilla. Bueno, entonces acá en comprensión vamos a encontrar tres ejes, uno de comprensión de lectura, otro de plan lector y otro de comprensión oral. Todo enmarcado dentro de las mallas de aprendizaje y pues todo el contexto normativo. En comprensión de lectura vamos a encontrar actividades que van a apoyar lo que vimos en el libro de adquisición de código escrito, y vamos a encontrar, regálenme un segundito. Bueno, se silenció Luisa. ¿Ya, Sí, Luisa? ¿Qué te pasa? Ok. ya, discúlpame. Entonces acá vamos a encontrar ejercicios de lectura que se van a relacionar con lo que vimos en la cartilla. Siempre vamos a encontrar las letras y también vamos a encontrar actividades diferentes. Entonces, vamos a encontrar actividades de lectura de imágenes. Si quieres pasar por favor a la Ok, siguiente. sí. Vamos a encontrar también ejercicios de lectura de algunos textos cortos y son muy llamativos, se utilizan imágenes muy bonitas, hay secuencias. Entonces, digamos que en el otro, en el de adquisición va a ser de mucha ejercitación y de mucha práctica, y este va a cambiar ese tipo de lectura y va a ser un poquito más llamativa, para que este proceso, como lo decíamos al comienzo, sea muy tranquilo, muy fluido. Es Eh, muy bonito. bueno, como decía Luisa, aquí por supuesto traemos muchos de los elementos que
que ya sabemos que el estudiante tuvo que haber desarrollado desde el libro de producción, que ya tiene elementos, por supuesto, desde el conocimiento de la estructura de las palabras y todo, y acá es hacerlo un poquito más evidente para los estudiantes, pero sobre todo también tratamos de que a través de diferentes actividades, algunas de asociación y otras de lectura de algunas imágenes, ellos puedan tener más atención a los detalles, ¿sí? ¿Qué significa esto? Entonces, vamos a mirar acá, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos, que hay una imagen de unos niños en el parque con el papá, bueno, X. Aparentemente, pues ellos podrían, uno podría decirle, no, pues describa o describe o exprésanos cuál es la situación que está sucediendo ahí. Pero nosotros lo estamos llevando a través de las actividades a que sea un poquito más puntual frente a lo que nosotros queremos que él observe y realmente tenga conciencia sobre lo que está leyendo. Sí, o sea, que no quede tampoco tan abierto a qué ves. No, el sol, las flores, las estrellas, bueno, lo que sea. Entonces, cuántas personas están, de pronto cuál es la niña que tiene, cuáles son los niños del moñito, no sé qué, hay un niño llorando, sí o no. Sí, o sea, esas actividades que se plantean ahí también tienen un propósito. Incluso más adelante, de pronto ustedes lo van a encontrar, si ya lo pudieron revisar. Hay otra de lectura de imágenes donde aparecen unos niños en un aparece un tablero, aparecen unos países, ¿sí? Y los niños tienen que empezar a contestar a partir de una imagen tan sencilla, que son cuatro niños de diferentes facciones físicas, uno morenito, una más rubia, uno con unos rasgos un poco más chinos, empezar a sacar y a responder. Ahí hay una pregunta en especial que de pronto un profesor diría, eso es un error de la editorial, se le fue aquí un error, pero tiene un propósito. Por ejemplo, hay pregunta, una de las últimas preguntas que tiene es, ¿de qué país es esta niña? Entonces muestra la imagen de la niña. Entonces el niño se tiene que devolver, si no lo tiene muy presente, lo lee en el listado de los lugares donde pertenece cada uno. Y ahí dice Quito, ¿cierto? Pero todos sabemos que Quito, pues no es un país, ¿cierto? Sino es la capital de Ecuador. Entonces uno esperaría que el estudiante tenga la capacidad en ese momento de decir, pues Quito es la capital de Ecuador, luego la respuesta que yo tengo que dar es Ecuador, no Quito, ¿sí? Entonces, a veces también es importante que ustedes conozcan estos pequeños detalles que a veces pareciera que fueran como, podría verse como un error descuidado, pero no, tiene un propósito también que va a llevar a los estudiantes a la lectura inferencial, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante esos detalles, digamos. Yo sé que con el tiempo, en la medida en que ustedes vayan conociendo cada uno de los libros, van a encontrar algunos de esos detalles, ¿m? Pero los van a poder explicar, porque de pronto si nosotros no le decimos, ustedes van a decir, sí, aquí se les fue un error, ¿sí? O alguna situación que de pronto ustedes dicen, no, ¿por qué lo escribieron así? ¿M? Está silenciada, Luisa. Tenemos también las lecturas de textos sencillos, nos apoyamos mucho en la imagen, utilizamos mucho el apoyo del docente para que pues él pueda leerle a los niños. Tenemos recortables, estas secuencias siempre van a ser recortables, el niño recorta y pega en el orden la secuencia. Entonces es una actividad que le permite al niño ordenar y secuenciar, pues que es un proceso básico para poder aprender a escribir y más adelante le va a servir mucho para producir cualquier tipo de texto. Y también tenemos el afiche, tenemos, bueno, acá el afiche y diferentes tipos de textos, y hay acá algunas preguntas a partir de textos también discontinuos, ya le acercamos al niño a que lea no solo textos secuenciales, sino también discontinuos. Entonces aquí, por ejemplo, está el afiche. Y acá también hay ese cambio que la lectura en voz alta no está en producción, sino que está, perdón, acá no está, acá está en adquisición del código escrito, está al revés, o sea, está acá en producción, para que el niño pueda ir complementando ese proceso de lectoescritura. Entonces el niño va a ir leyendo, va a ir dibujando y esta técnica de dibujar es fundamental en estos grados iniciales porque le permite al niño representar. Entonces yo sé que el niño, además de decodificar, ya está representando. O sea, el niño no solamente se queda pensando la E con la L, la S con la A, sino que el niño ya debe entender que acá dice que el sapo nada en el río y debe hacer ese dibujo representar.
Entonces incluimos algunos ejercicios también de representación y de significación que son muy importantes. Y bueno, también se desarrolla la comprensión oral. Y acá el niño pues va a encontrar ejercicios de auditivos, acá hay unas canciones. Es algo muy bonito y importante resaltar que los recursos fueron creados para este libro. O sea, hubo un grupo de personas encargadas de que los recursos sean solo para este libro. La persona, digamos, que canta, pues le dimos porque estas letras, estas canciones tienen unas adaptaciones. Entonces, aunque dimos la referencia de YouTube, por si el estudiante lo quiere buscar y pues por derechos de autor, pero acá va a encontrar, cuando lo escuchen, van a escuchar la canción adaptada, pues para que cuente con todos estos recursos propios que son una inversión que hizo la editorial. Y bueno, no sé, Clau, si tú quieras explicar el plan lector acá de... Claro que sí, es que el plan lector es una de las secciones que más me emociona, muchas, o sea, todas, pero en especial el plan lector porque estamos convencidos de que si no empiezan los niños a leer desde temprana edad, pues después ya es muy difícil, o sea, esos hábitos pues deben ser muy desde la comprensión de que un estudiante lee desde que casi, desde que tiene conciencia, pues empieza a leer cosas. La diferencia del plan lector en este número, en este grado de primerito, es que no lo dividimos en 3 sesiones. Pues porque las lecturas son mucho más cortas, o sea, es muy difícil, o sea, la idea no era partirle la historia, sino darle una historia muy cortita y se le trabaja una sesión inicial que es previa, que por supuesto anticipa, trata de anticipar lo que va a pasar en la historia, lo acerca a los personajes, incluso pues como en este ejemplo que tenemos acá, recuerda algunos de los elementos que está viendo o que está trabajando en la adquisición del código escrito, ¿sí? Y viene la lectura que además viene en este caso, pues porque no todas son así, en este caso, como dice, en lo que se venía trabajando con ellos era todo el tema de la lectura de imágenes, pues también se incorporan acá en los textos donde de manera muy funcional los estudiantes pueden empezar a tener una comprensión del texto y les llama la atención. Y una segunda sesión y final, que es la sesión concluyente que nosotros hablábamos en la estructura pasada de los otros libros, donde ya, de acuerdo con lo sucedido en la historia, pues el niño empieza a contestar esas preguntas que se le plantean, ¿sí? Entonces, pues obviamente se trata de rescatar lo que yo les decía en algún momento, esos elementos diferenciales de la lectura, cosas que para ellos sean claras dentro de una lectura, poder determinar en dónde sucedieron los hechos, quiénes fueron las personas o quiénes son los personajes involucrados, cuál fue el rol de cada uno, porque obviamente todos sabemos que más adelante ellos van a tener que saber que hay diferentes tipos de personajes, el que es el antagónico, el que es el protagonista, bueno, todo eso. Entonces aquí, a partir de esos elementos que aparentemente son muy sencillos al estudiante, después más adelante le va a quedar mucho más fácil entender desde el concepto qué es cada cosa, ¿sí? Porque ya lo ha vivido, lo ha experimentado, ¿sí? Que es lo primero que los estudiantes deben saber. También lo que mencionaba Luisa, se recupera muchísimo el tema de las secuencias porque es fundamental, o sea, que los niños sepan que todo tiene un orden, ¿sí? Y se le trabaja en varias sesiones de este texto, ¿sí? Entonces, aquí también, aquí se refuerza a través de qué fue lo que primero pasó en el cuento, o sea, primero, en este caso, no, el pez estaba tal, llegó un dinosaurio, después él fue coronado como rey, bueno, digamos, que ellos sepan realmente qué fue lo que sucedió y eso finalmente nos va a llevar a la estructura normal del cuento, que es el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Mm? Hasta aquí, ¿alguna pregunta bueno, no sé, yo sé que ustedes lo tienen ahí en físico, o sea, que lo han podido ver, lo han podido examinar frente a la secuencia de las letras. Entonces empezamos letras, las vocales, las consonantes principales, que son las que se supone cuando nació el método tradicional, son las que más tienen cercanía con el contexto del estudiante, por eso la M es la primera, porque lo primero que el niño aprende es lo de papá, lo de mamá, perdón, después la P para lo de papá y así sucesivamente. Pues aparentemente ese método fue pensado
en la realidad de cada uno de los estudiantes, de su entorno próximo. Entonces, pues no sé si de acuerdo con lo que han podido analizar ahí, pues tengan alguna pregunta ya de eso. Entonces, para que la tengan ahí, me cuentan y vamos al avanzado. El avanzado, como les mencionábamos, también pues retoma la estructura, muchos de los elementos y de los ejes que traen los libros de segundo a quinto. Y volvemos nuevamente a tener las técnicas de estudio, la cátedra, ¿Están viendo mi pantalla, cierto? Sí. Ok, listo. Bueno, como les mencionaba, en el tema de siempre, bueno, ustedes ya se dieron cuenta, en el libro al inicial aborda los ejes que se van a desarrollar durante toda la propuesta. Uno es la comprensión de lectura, la comprensión oral, las técnicas de estudio, la cátedra de la paz, la prueba de saber como la conocemos, pero por supuesto con un poquito menos de preguntas y el plan lector. Entonces acá nuevamente retomamos las habilidades de la malla de aprendizaje que son leer y escuchar. ¿Sí? Entonces aquí, digamos que en el avanzado las modificaciones son muy cortas frente a lo que veníamos revisando en los libros anteriores. Entonces aquí tenemos una de las actividades, un ejemplo de las actividades que se trabajan en la comprensión de lectura. Obviamente ya hay textos un poquitico más estructurados para los estudiantes. Aquí, en este caso, también se está incorporando un concepto que es la rima, que por supuesto cuando ya se van a trabajar como todo el tema de textos líricos. Y acá hay algo importante que yo estoy segura que Luisa ha sido muy enfática en eso sobre la conciencia fonológica. ¿Sí? La actividad que se propone es que el estudiante trate de asociar el nombre de la imagen con el que rima, ¿sí? Entonces ahí no les estamos, como ustedes se están dando cuenta, no les estamos dando solamente elementos gráficos, sino elementos también de imágenes que le ayudan a ellos en ese proceso de la lectura, ¿sí? La comprensión oral, que también obviamente es tan importante. Aquí, en este ejemplo en especial, vamos a encontrar un recurso que se tiene asociado a uno de los recursos de los podcasts que se tienen hechos. Entonces, los estudiantes van a tener la oportunidad de escuchar esos diferentes textos y a partir de esa escucha, pues hacer todos los ejercicios planteados. ¿Sí? Entonces, el primer texto, cuando lo dicen ahí, la pregunta es, por ejemplo, el texto ¿a qué corresponde? A a un trabalenguas, a un poema, a una canción, ¿sí? Entonces la idea es que los estudiantes a través de estas actividades, pues además de que tengan un buen nivel en la comprensión desde la escucha o desde lo que están en ese momento escuchando en el audio, valga la redundancia, los estudiantes también tengan la posibilidad de dar unas respuestas asertivas, ¿sí? Y buscar elementos dentro de dentro del mismo recurso, dentro de lo que se está planteando. Técnicas de estudio, como ya lo hemos mencionado, pues aquí se van a trabajar algunos temas muy sencillos, muy obviamente propios de la edad, ¿sí? Donde los estudiantes puedan empezar en su proceso de aprendizaje y sobre todo el aprendizaje autónomo, que es lo que hemos venido diciendo. Entonces yo mismo soy responsable de mi espacio, yo mismo soy responsable de mis condiciones, ¿sí? Obviamente como son niños, uno esperaría también ir generando en ellos esos hábitos que finalmente van a ser los que sean lo diferente en que logren o no logren esas metas de aprendizaje propuestas, ¿sí? Entonces, aquí el tema es, por ejemplo, la organización del tiempo, que es tan importante porque los niños también tienen que aprender a entender que todo tiene un espacio y un momento. Entonces, también cómo soy de riguroso al levantarme, en qué condiciones debo estar dispuesto para estudiar, sí, qué debo tener yo, sí, para poder empezar, no sé, el tema de las tareas, sí. Por ejemplo, como hemos mencionado en algunos momentos, la misma pandemia nos dejó muchísimos aprendizajes. Perdón, discúlpenme. Nos dejó muchísimos aprendizajes y entre esos la posibilidad de que los estudiantes estuvieran completamente dispuestos a el aprendizaje. Entonces, tuvimos la experiencia de que muchos niños
Y muchos papás promovieron esos hábitos independientemente a que el espacio fuera la casa, ¿sí? Entonces es diferente cuando un niño se levanta o los papás lo levantan, luego le ponen el uniforme, le dan desayuno, lo llevan a la ruta o lo llevan hasta el colegio y el niño queda dispuesto porque físicamente las actividades desarrolladas lo han preparado para ese momento. Sin embargo, por ejemplo, cuando tuvimos el proceso de la pandemia, el niño se levantaba y muchas veces se sentaba en pijamado, no se había cepillado los dientes, no se había lavado ni la carita, ¿sí? Entonces, independientemente para ciertas actividades, y eso es lo que le queremos decir a los niños a través de estas técnicas de estudio, independientemente para poder aprender, tienen que estar las condiciones dadas, ¿sí? Y ellos deben ser conscientes desde sus primeros pasos en el proceso escolar, ¿sí? Algo que quiero resaltar es que las técnicas de estudio son un diferencial que ha mantenido la editorial Mm, y que quisimos también mantenerlo porque cobró muchísima más importancia, como lo mencionaba Claudia, luego de la pandemia. Entonces es un diferencial que debemos resaltar bastante para los libros primero avanzado hasta quinto, porque en el inicial de pronto hay algunos tips y algunos ejercicios, pero digamos que la sección como tal no estaría. ujú. Vamos nuevamente, retomamos Cátedra de la Paz y pues sobre todo en las edades más pequeñas, porque también, bueno, no sé, digamos, algunos contextos cambian, pero también tenemos niños, muchos hijos únicos, ¿sí? Luego las habilidades sociales, solamente el espacio donde ellos tienen la posibilidad de rescatarlas es en la escuela, en el colegio, el interactuar con sus compañeros, con adultos, ¿sí? Entonces aquí también en Cátedra de la Paz, obviamente atendiendo los lineamientos que nos han dado con respecto a esa cátedra, valga la pena porque realmente lo han denominado así como una cátedra que debe trabajarse de manera articulada o transversal con otras áreas. Entonces aquí la idea es que los niños desde muy pequeños pues se enfrenten a las diferentes situaciones cotidianas, desarrollen las habilidades para la resolución de las mismas y sobre todo que tengan una postura clara frente a cada una de ellas. ¿Mm? Y también, digamos que articulándolo con el gran propósito y la gran habilidad de comprender, pues el niño aprende a leer gestos, reacciones, ¿cierto? ¿Cómo identifico yo si mi profesora está brava, si mi compañero de pronto se ve triste? Entonces, también ahí estamos leyendo otros tipos de textos, pues a través de la Cátedra de Paz y de esta lectura que necesitamos todos para poder convivir y tener unas competencias ciudadanas. Hay una cosa adicional que muy seguramente también es inquietante para algunas personas, algunos profesores en algunos colegios, y es algo que se ha venido incorporando, que es lo del tema del desarrollo de la inteligencia emocional en los estudiantes, que justamente esa es la palabra, digamos, la técnica para lo que Luisa está mencionando. Cuando un estudiante aprende a conocer sus propias emociones, aprende a reconocer las emociones del otro, las gestiona adecuadamente y ahí es donde el estudiante realmente le da un manejo adecuado a sus emociones. O sea, no existen emociones ni buenas ni malas, ¿sí me entiendes? En una época a nosotros nos decían, pero usted no tiene por qué estar triste. O coloquialmente a veces se le dice a los niños, es que los niños no deben llorar, ¿sí? Entonces, eso no es realmente lo que uno espera que el niño entienda que hay estados de ánimo que él debe aprender a conocer en sí mismo y en los demás y así mismo los pueda manejar. O sea, yo tengo derecho a enojarme, ¿sí? Pero yo tengo que aprender a manejar el enojo y tengo que a proyectarme de una manera diferente. Entonces eso también ayuda y nos apoya. Ustedes dirán, pero el español, estamos metiendo el tema de la inteligencia emocional totalmente. Español debe ser un área que permee otras áreas. O sea, nosotros tenemos la posibilidad desde los procesos de la comprensión de la lectura que los estudiantes se desenvuelvan en diferentes ambientes y sea pues lo que debe ser, una educación, una formación integral, ¿sí? O sea, pensar al ser humano y al estudiante desde todas sus posibilidades personales y sociales. ¿Mm? Y la prueba saber, que ya obviamente se las hemos mencionado en varias oportunidades, vuelve a tener como esa estructura que veníamos trabajando en los otros libros, ¿sí? Muchas, yo diría todas, tienen una lectura inicial,
¿sí? Y de a partir de ahí, pues permite que ellos hagan unas interpretaciones o unas comprensiones desde lo literal, desde lo inferencial y desde lo crítico. Y también algunos elementos, pues por supuesto que hemos trabajado desde la parte de adquisición del lenguaje, que necesitamos que ellos vengan acá y lo retomen. ¿Sí? Y desde el conocimiento de la lengua. El plan lector, como ya los mencionamos, 2 sesiones. Listo. Pongan mucha atención porque ahorita ya casi estamos terminando y vamos a, como somos poquitos, podemos hacer aquí una muy buen ejercicio de preguntas y respuestas. Entonces, muy atentos, estamos terminando. Igual vamos a tener una actividad igual a la anterior, con el mismo tiempo, todo. Entonces, para que ustedes pues ya tengan como esa claridad. Volvemos nuevamente al libro, a la cartilla, que en este caso no solamente se llama producción, sino también, como les mencioné al inicio, tiene la adquisición del código escrito porque aún no ha parado ese proceso. Y si regularmente el estudiante hizo una transición normal en el jardín o en el... Acá en adquisición del código escrito, pues tenemos también un componente de producción oral en el que el estudiante va a desarrollar su Gracias. habilidad para expresarse y también para producir textos un poquito más complejos que en el inicial, Ujú. no mucho, pero sí. Y acá quiero hacer un paréntesis también, y es que nosotros consideramos también, y lo tuvimos presente, para el libro de segundo hay una sección que se llama Juguemos y Repasemos. Y aunque nosotros no tengamos un eje en segundo que se llame adquisición del código escrito, sí tenemos una sección de repaso muy importante que nos permite articular primero con segundo. Entonces, en segundo, hay unas páginas que ustedes vieron que son de ejercitación para que el niño recuerde, porque todos esos aspectos de fonética, bueno, de escritura de trazos, que son importantes y que obviamente no se consolidan completamente en un año, sino que hay que seguirlos desarrollando. Entonces, en esa sección de juguemos y repasemos, articulamos el primero, tanto inicial como avanzado, con el resto de la serie. Entonces, para que no los veamos como completamente aislados, que tienen algunos elementos diferenciales, sí, pero allí está este canal de articulación. Ahí Ujú. para que ese Gracias, gracias, Luchi. Es que tuvimos acá un sonido exterior que me estaba como aquí como interfiriendo. Entonces vamos a la adquisición del código escrito visto desde el libro avanzado. O sea, acá ya no vamos a tener el desarrollo de todas las palabras, o sea, de todas las letras una a una, porque se supone que ese es un proceso de lectoescritura que ya ellos agotaron en un nivel previo, en un grado previo que pudo haber sido el transición. Como les mencionaba, este primero sería el primero tradicional para un estudiante que ha tenido la escolaridad esperada, digamos, ¿sí? Entonces, en este de adquisición del código escrito para el avanzado, pues espera que por supuesto los estudiantes hayan desarrollado esa conciencia fonológica que les hemos hablado y les hemos mencionado tanto, que tengan un conocimiento clarísimo del alfabeto, por eso una de las primeras actividades es la que se está proponiendo nuevamente el reconocimiento del alfabeto y algunas actividades también iniciando son justamente para tratar de recuperar esos conocimientos previos que los estudiantes tienen ya desde la estructura de las palabras como tal. ¿Sí? Y además, pues tengan esa posibilidad de adquirir ese vocabulario nuevo, sobre todo el relacionado con las combinaciones, ¿sí? Para que ustedes sepan, digamos, cuál es el alcance de eso. Y, como lo mencionaba Luisa, se haga ese proceso de ese hilo conductor entre todo el proceso de lectura y escritura, entre un primero normal y el segundo. Por eso el único libro que tiene Repasemos y Juguemos es segundo, el único, porque ahí es donde necesitamos que realmente se pueda verificar y se pueda consolidar, digamos, la formalidad del proceso de lectura y escritura. ¿Sí? Para que no sea una cosa recurrente en los estudiantes, o sea, que tengamos que estarlo repitiendo y repitiendo, y usted, ¿por qué? Porque no aprendió las consonantes, usted tiene errores en las combinaciones, ¿sí? Entonces, la idea es que a partir de eso se tenga la certeza de que el proceso se llevó a cabo correctamente.
Tenemos el tema de la producción escrita. Entonces, a través de este eje, por supuesto, se están proponiendo diferentes actividades para que los estudiantes puedan empezar a comprender y a reconocer las diferentes estructuras de textos, que todos, por supuesto, sabemos que deben ser, pues que la estructura de los textos es organizada, está relacionada entre sí y además tiene una secuencia, que era lo que mencionábamos antes y que lo hemos estado, digamos, recalcando durante la charla. ¿Sí? Entonces el estudiante ya puede empezar a escribir, pero tiene que tener en cuenta la estructura de los textos de acuerdo con sus condiciones y sus características. Entonces, en este caso, el ejemplo que estamos poniendo es, le estamos diciendo al estudiante que escriba un texto instructivo. Un texto instructivo, pues es lo que te dice que tienes que hacer paso a paso para cumplir una tarea o realizar algo. Entonces, aquí les estamos diciendo desde su propia experiencia, elige uno de estos dos juegos. O sea, yo creo que todos los niños han jugado escondidas y han jugado congelados. Y si no, pues nos toca explicarles, ¿sí o no? Para que los niños sepan más o menos. De hecho, una profesora muy juiciosa o muy recursiva podría haber hecho una actividad previa de experiencia a los niños. Entonces vamos al parque, hemos jugado los dos juegos y ya después yo los tengo, ya jugué con ellos a escondidas y jugué congelados y ya los traigo al salón y ya desarrollo esta actividad que sería un elemento que por supuesto lo pondría mucho más en contexto y sería mucho más enriquecedor para los estudiantes porque tendría significado, que es lo que también se busca, que el aprendizaje pues sea pues realmente significativo. Entonces ya tenemos los dos juegos y el estudiante escoge el nombre, no necesariamente se tiene que llamar así, él le puede poner el nombre que él quiera, él ya pueda que no le quiera, escogió escondidas, pero no lo quiera llamar así. Yo le podría decir, no, es que lo puedo llamar, no sé, a que nunca me vas a encontrar o a que no me encuentras, sí, o algo así, ¿no? Entonces uno trata de traer a ellos, evocar con ellos la posibilidad de que sean creativos, ¿sí? Que también es un elemento importante dentro del proceso del proceso de producción escrita. Y empezamos a escribir las instrucciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Para poder jugar, no, pues tenemos que distribuirnos en grupos, no sé. Después tenemos que indicar cuáles son las reglas de juego, dónde son los lugares posibles para esconderse, en qué perímetro vamos a estar o en qué área, bueno, todas esas cosas. Y el niño tiene que ir haciendo poco a poco, respetando la estructura de este texto en especial, pues hacer la escritura correspondiente. Vamos a la producción oral. Entonces, acá nosotros, pues obviamente, y esperamos que los estudiantes puedan también desarrollar las diferentes formas de producción oral en las que pues se presenten ellos, si sean capaces de decir, mira, de hecho esa es una de las primeras actividades que como soy yo, que hago, que me gusta, tratar, o sea, que además que uno sabe a veces que está muy relacionado al tema de cómo yo hablo, como yo escribo, ¿sí? O sea, esas cosas, esas dos habilidades no pueden estar separadas. Uno podría detectar muchos elementos, muchas fallas de la escritura desde la oralidad. El tema de expresar sus propias ideas y las opiniones utilizando un vocabulario, el vocabulario que ya aprendieron, pero además el que ellos conservan por contexto. Como lo mencionaba Luisa, nosotros pues tenemos una tradición oral muy importante, ¿sí? Entonces los estudiantes pues tenemos que rescatarla y los estudiantes tienen que aprender a hablar, tienen que aprender a exponer, tienen que pararse frente a la gente, tienen que poder expresar sus ideas sin necesidad de entrar en conflicto, ¿sí? Y sobre todo utilizar mucho vocabulario. ¿Sí? Entonces, la dialéctica se va alimentando desde el aumento del vocabulario de las personas. Por eso la gente dice que entre un tema lee, mejor habla, ¿sí? Porque uno tiene muchos más elementos para poder incorporar a su propio discurso. Entonces, bueno, acá tenemos el ejemplo. Yo trato de rescatarles ahí el ejemplo para que no se pierda pues el propósito. Ahí estamos hablando sobre el diálogo, ¿sí? Entonces, sobre qué nos gustaría hablar, porque eso también es cierto, o sea, bueno, porque es que a veces los profesores somos muy limitados. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre el cambio climático. Entonces ya le cortamos la posibilidad al estudiante que sea el propositivo, ¿sí? Que también es otra cosa importante, y sobre todo desde la posibilidad de que yo tenga que proponer el tema o lo pueda sugerir o podamos tener diferentes, una gama más amplia de diálogo, pues digamos los resultados pueden ser mejor y más enriquecedores porque vamos a escuchar diferentes propuestas de temática para el diálogo. Eh, También en la segunda pregunta, cuando decimos, por ejemplo, ¿con cuál de tus familiares te gusta conversar más?
Uno también ahí podría incluso detectar muchísimos elementos que suceden en la familia, con quien tengo más empatía, ¿no? Yo hablo más con mi mamá, hablo más con mi papá, o si definitivamente el niño dice, no, yo no hablo con nadie, entonces uno se empezaría incluso a preocupar, ¿no? Entonces también es una oportunidad para leer entre líneas a los estudiantes. ¿Sí? Y el por qué está presente en muchos, tanto en la producción oral como en la producción escrita, porque siempre tratamos de que el estudiante justifique su respuesta. ¿Sí? O sea, si yo digo a mí no me gusta, pero ¿por qué no te gusta? O sea, escuchaste un texto, escuchaste un cuento. ¿Qué te gustó del cuento? No, no me gustó nada. Pero ¿por qué no te gustó nada? O sea, ¿qué fue lo que específicamente no te gustó? Sí, o sea, tratar de que ellos sean amplios en sus respuestas y sobre todo críticos al momento de evaluar una propuesta de lectura. El conocimiento de la lengua, como lo mencionó Luisa en el anterior, es la última unidad, está en la última unidad con un propósito. Pues obviamente ellos ya tienen unos elementos importantes y aquí pues esperamos que ellos empiecen a ver todo el tema de la oración, del sustantivo, todo lo que nosotros ya hemos hablado, toda la parte gramatical, ortográfica y la semántica que incluso nos la estaban preguntando hace poquito. Sobre eso también quisiera mencionar, porque lo estábamos dialogando ahora un rato, muchas de las cosas del método tradicional son absolutamente válidas y tienen representación en esta propuesta. No estamos descalificando el método que se trabajaba o que se trabaja aún en algunos colegios con respecto al proceso de español o de lenguaje. Por el contrario, estamos tratando de darle mayor significado a algunas cosas que consideramos realmente aporta al proceso de comprensión y de producción. Entonces, aquí ustedes van a encontrar algunas actividades que son propias y que los profesores hacen y que además son absolutamente necesarias. Por ejemplo, qué palabras no entiendo o no comprendí del texto y tengo que ir a buscarlas al diccionario y escribo el significado. Eso lo van a encontrar ustedes ahí porque necesitamos volver a encontrar a que los niños realmente no pasen por alto algunas palabras que les puede dar mayor comprensión dentro del texto. Entonces los niños se han vuelto un poquito perezosos frente a eso, al uso del diccionario. Hay algunos niños que no lo saben manejar el diccionario porque además se han vuelto absolutamente digitales, entonces ahora solamente les decimos, vaya y busque en Google qué es semántica, qué es gramática. ¿Sí? Entonces no, nosotros queremos que ojalá en la medida de lo posible los profesores nuevamente le den protagonismo al diccionario y los niños aprendan a manejarlo y aprendan a escribir y a buscar las palabras que no comprenden y resaltarlas en los textos además, porque ese es un buen hábito. Cuando uno lee, cuando uno tiene un libro siendo adulto igual, o sea, para nosotros, una de las grandes reflexiones es que uno pueda hacer eso, o sea, yo no tengo por qué entender las palabras y también va en vía a ese proceso de adquisición de nuevo vocabulario para el tema de la comprensión. Terminamos, se nos acabó la propuesta. Entonces,